Amén, hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Que Dios les bendiga y bienvenidos a la casa del Padre. Amén. Como dice el dicho que está de moda ahorita, que prendan la radio, enciendan la tele, que juega la tele. Hoy les voy a decir que le digan al que tiene al lado, no me moleste, no me distraiga, porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Les invito a que busquemos en el libro de Romanos 10, del 9 al 11. Romanos 10, del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Repito, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por estar acá en tu casa, Señor, casa de oración, dándote alabanza, dándote adoración, Señor, y poniendo nuestro corazón dispuesto para escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que tú nos has preparado, Señor, para llevar las buenas nuevas, Señor, y lo seguirás haciendo todos los días de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por cada hermano que está acá, Señor, que permitas que esta palabra haga mella en su corazón, y los hermanos que están por llegar, Señor, acompáñales. Y los que no han podido venir, Señor, guárdales en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy dice: Dios no está muerto. Bueno, Dios no está muerto, pero nosotros estamos sordos. Dios no está muerto. Amén. Nosotros los seres humanos tenemos algo peculiar, que es tener memoria a corto plazo, o que es decir, que olvidamos con rapidez ciertas cosas que escuchamos, ciertos momentos que vivimos, y nos ocurren en la vida, bien sea que nos causen tristeza, bien sea que nos causen felicidad, momentos difíciles o problemas que hayamos afrontado por malas decisiones nuestras, algunas tristezas o necesidades de algo. A veces tenemos esa tendencia a olvidarlo muy pronto. Entonces, un ejemplo es, si hoy gana la selección de Colombia, Argentina, y quedan campeones de la Copa América, ¿cuántos creen ustedes que la celebración y la algarabía duraría en las redes sociales, en la conversación del día a día, en el mira, viste que quedó Colombia, y se abrazan y todo eso celebran? Pero ¿cuánto creen ustedes que quedaría en nuestra memoria, en nuestras conversaciones? Una semana, cuanto más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llegan las rutinas de siempre, que nos volvería a la vida cotidiana, a lo normal de la vida cotidiana de todos los días. Que si la gasolina subió, que si las estaciones ya no tienen gasolina porque hay paro, que si el presidente esto, que si el presidente tiene novedades y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cambia la distracción. Entonces olvidamos ya que Colombia ganó, porque ahora vamos a pensar es en el mundial. Entonces cambia la distracción del momento. Entonces les invito a que me acompañen en la Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Juan, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14. El título dice así: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa
mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo pues: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Esta era ¿qué? La tercera vez que se había manifestado Jesús a sus discípulos. Entonces, en Mateo 5, del 1 al 11, nos narra la experiencia y el encuentro de Pedro con Jesús de una manera similar, cuando ocurre la pesca milagrosa. Entonces, por la cantidad de peces, la rapidez en que entraron en la red y todo eso. Entonces, ya habiendo vivido esa experiencia y en este momento no pudo recibir, ¿quién era el que le decía nuevamente: tira la red? A la derecha era Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que no le permitió a Pedro reconocer que era la voz de Jesús? Leamos en Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El 17 dice que algunos dudaban. ¿De qué dudaban? De la resurrección de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ellos estaban dudando? Pero aún así lo más importante fue que Él les dio la misión que debían cumplir. Entonces, hay veces que nosotros, aún con dudas, sabemos lo que debemos hacer. La misión que tenemos que hacer es que en la iglesia sabemos nuestro propósito, pero aún con dudas no lo hacemos. Entonces, tus dudas nos sacan de la visión y la incredulidad nos aparta de nuestro propósito. Entonces, creer en un Dios vivo va mucho más allá de la lógica humana o científica. Nosotros creemos por nuestra fe. Creemos porque Dios nos ha llamado a ser sus hijos, amén, por medio de Jesús, que fue ese mismo que resucitó. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, es aquí la importancia de venir aquí los domingos. Yo no sé cómo muchas veces hay personas que se dejan llevar por mensajes en las redes sociales que dicen: si Dios está conmigo todos los días de mi vida, yo no necesito ir a la iglesia. Mientras yo ore o ayune en la casa, yo no necesito ir a la iglesia. Y eso es un error, hermano, porque cuando nosotros venimos acá a la iglesia a escuchar palabra de Dios, es porque el Señor nos mandó a congregarnos, ¿sí? Y a compartir la palabra, a nutrirnos de su palabra. Entonces, ¿pero qué? Tenemos que venir con ese corazón dispuesto y un oído presto
para entender y comprender lo que ese Dios vivo está haciendo en mi vida y está actuando de la manera que Él quiere para que a mí me vaya bien, para darme lo mejor para usted y para mí. Tenemos que prepararnos para dar ese testimonio compartiendo de su palabra. A veces nos olvidamos hasta donde Dios nos sacó. Ese momento triste, ese momento difícil que nosotros pasamos en cualquier necesidad o alguna enfermedad. Y el Señor obró, hizo un milagro en nosotros y lo olvidamos. ¿Por qué? Porque tenemos esa memoria corta. Entonces por eso es necesario venir acá a escuchar la palabra. Y no solamente escucharla, sino que esa palabra que el Señor nos revele aquí, debemos llevarla a nuestra casa y meditar en ella toda la semana. Porque nosotros salimos de aquí y ya se nos olvida. A veces olvidamos lo que predicó el pastor el domingo pasado. A ver, ¿quién predicó? La pastora. Olvidamos quién fue la que predicó. Entonces imagínense. Entonces tenemos que traer ese corazón dispuesto. Y como nuestra corta memoria nos hace olvidar lo que escuchamos el domingo en la predicación, debemos meditar en ella, en oración incesantemente y leer mucho la palabra, porque esa comprensión venga de lo espiritual. Porque aquí escuchamos la palabra, pero el Señor la va a revelar en nuestra vida, en la forma en que nosotros entremos en la intimidad con el Señor, como escuchamos anoche la predicación de Sofi. Si nosotros entramos en la intimidad del Señor, eso que escuchamos aquí, Él nos lo va a revelar durante la semana, pero debemos caminar en esa palabra que el Señor nos haya dado. Amén. Porque imagínense, si el Señor nos da la palabra y a nosotros no se nos revela, porque no buscamos de Él, dígame que lo que podemos estar muertos espiritualmente somos ¿quiénes? Nosotros. Y ahí sí es verdad que tenemos que preocuparnos. Amén. Entonces no debemos bajar la guardia, debemos estar en la lectura de la palabra, en la oración, para creer y crecer en nuestra fe. Ese es el alimento y cuidado que nos da nuestro Padre. Recordemos en Mateo 28:20 que Él dice, yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida, pero para que Él esté todos los días en nuestra vida, nosotros tenemos que estar en Él. Amén. Ahora bien, si Él estará con nosotros, ¿cómo? Llevando una vida devocional, oración, escudriñando las Escrituras, porque en el libro de Josué 1:8-10 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo esto es para qué, hermanos, para que estemos instruidos, para dar a conocer su palabra. Prediquemos, demos buen testimonio del Evangelio de Jesús en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seamos multiplicadores de esas buenas nuevas, de que Él es un Dios vivo, de que Él es un Dios que restaura, de que es un Dios que hace milagros. Pero la manera de arrebatar esos milagros es que nosotros lo solicitemos. Si nosotros vivimos una vida espiritual, ese espíritu nos va a traer a nosotros esos milagros, nos va a hacer que nos vaya bien en todo. Pero si nosotros andamos por ahí como dice, no como ovejas, sino como unas cabras locas, señores, no nos va a dar nada, no va a pasar nadita. Entonces, tenemos que estar claros que debemos estar instruidos, es para llevar las buenas nuevas y predicar la palabra. ¿No para qué? Para contienda. Porque hoy lamentablemente en las redes sociales hay muchos grupos que están en contra de lo que es la palabra de Dios. Y a veces nosotros vemos un mensaje y vemos algo, nos sentimos ofendidos y queremos defender a Dios. ¿Dios lo mandó a usted que lo defendiera? No. Dios no necesita que ni usted ni yo lo defienda. Nosotros tenemos que defender en nuestra fe en Él. Él hará con todo aquel que no le quiera conocer, Él tendrá un tratado diferente con cada uno de ellos. Nosotros tenemos que predicar la palabra, amén. No tenemos que caer en esas tentaciones de esos ciertos grupos que se mueven en contra de lo que Dios estableció. Usted predique que el Señor se encargará de lo demás. Entonces, demos testimonio de lo que ese Dios vivo ha hecho en nuestra vida y seguirá siendo siempre, amén. Ahora bien, hoy en día,
disculpa si esto a veces suena un poco cliché, pero hoy en día se ven muchas congregaciones que están más pendientes de que no se vacíen sus asientos que de predicar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, a veces guardan silencio a la hora de defender nuestras creencias religiosas. A veces no profesamos lo que es la fe en Cristo para nosotros. ¿Para qué? Para tener un impacto positivo en un momento en el caos cultural y social que se vive hoy en día, donde el libertinaje lo hacen leyes y estatutos. ¿Cómo así? Se van contra la familia que Dios ha constituido. Esas mismas leyes van en contra de lo que Dios ha constituido. ¿Todo esto para qué? Porque la política le ha dado la espalda a los valores religiosos, lamentablemente. Se han vuelto adversarios en una batalla moral y legislativa, donde el único fin es obtener ciertas minorías de grupos que ejercen un adoctrinamiento donde se promueve la inmoralidad sexual. ¿Y qué hacen con esto? Van configurando las políticas a su favor para que sean aceptadas sin consulta de otros sectores, sino que las mismas cúpulas políticas que a veces nosotros elegimos son las que dictan las leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, solo les importa el poder legislativo y económico de una nación. ¿Para qué? Para sus intereses personales. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Esto ha sido desde la historia de la humanidad. Desde que entró el pecado, siempre ha sido el mismo. La maldad del hombre se ha multiplicado cada vez y cada vez más. Entonces, lo que pasa es que este tiempo lo estamos viviendo somos nosotros y lo estamos viendo ahorita. Entonces, por eso fue que nuestro Señor vino. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos, buscar esa salvación que Él nos ha ofrecido. Porque por nuestros propios medios no podemos lograr ser salvos por nosotros mismos, ni llevar una vida conforme a lo que Dios ha establecido, sino es con la ayuda de Él. Amén. Entonces, para culminar, hermanos, les quiero decir que ese Dios vivo que prometió venir en pos de su iglesia, y tú y yo debemos prepararnos cada día para esperarlo. Debemos caminar en su verdad y en su justicia para obtener ese galardón que es la salvación en Cristo. Amén. Porque Dios no está muerto. Dios no está muerto. Amén. Les invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies, hermanos. Ahí donde está, quiero que traiga a memoria lo que Dios ha hecho por usted, hermano. Si tenemos esa tendencia a olvidar pronto lo que el Señor ha hecho por nosotros, yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí esta mañana. Porque sabemos que lo que Dios ha hecho en su vida lo ha movido para que venga a escuchar palabra y a profesar la fe que tenemos en Él. Amén. Querido Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Sabemos que tú levantarás hombres y mujeres en esta iglesia, Señor, que sean multiplicadores de las buenas nuevas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos levantes de este coma espiritual en que podemos estar, Señor. Sabemos que tú das vida, Señor. Sabemos que el avivamiento vendrá de ti, Señor. Pero debemos estar conforme a como dice tu palabra, Señor. Estamos unánimes, Señor, en oración, en ayuno, Señor, dando las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Dando a entender de que tú estás vivo, Señor, que tú obras en nuestras vidas de una manera especial todos los días de nuestras vidas, Señor. Tú eres ese Dios, Señor, que nos ayuda a levantarnos en la mañana, Señor, que nos ayuda a enfrentarnos a ese adversario, Señor, que cada día quiere sacarnos de nuestro propósito, Señor, que nos quiere sacar de donde tú nos has colocado, Señor. Por eso te pido en esta mañana, Señor, que guardes a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, que mediten en su corazón, Señor, que están dispuestos a hacer por ti para seguir este galardón que tú has prometido, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos que no están acá, Señor, que cada uno de ellos, Señor,
escucha esta palabra por el medio que sea, por el medio, Señor, que podamos brindar nosotros como iglesia, Señor. Así como podemos hablar de cualquier cosa, lo primero es hablar de tu palabra, Señor, de lo que aprendemos aquí, de lo que los pastores nos instruyen para ser multiplicadores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.